Buenos días, queridos alumnos. Muy feliz, estimado Víctor. No sé si me puedes dar para compartir. Ya, bienvenidos, muy bienvenidos a esta Listo. última clase del módulo 2, ya, Ufología y el enigma de la vida extraterrestre. Hoy va a ser una clase bien especial porque va a ser una clase cortita, ya. Mi presentación va a durar no más de una hora para ya dar espacio a que revisemos los videos que han llegado, podamos hacer comentarios, ¿ya? Y podamos ir dándole un cierre a este módulo número 2 que para mí ha sido muy especial, muy querido. He aprendido muchísimo de mis alumnos, ¿ya? Yo ayer estaba en un programa en Chile y les hablaba del nivel de los alumnos de este módulo, la capacidad, los videos espectaculares, o sea, a nivel profesional. Entonces... Siéntanse ustedes muy gratificados por su desempeño. Yo creo que aquí van a ver muy buenas notas porque la calidad de los videos no los he podido ver todos todavía, pero ya la próxima semana ya van a estar seguramente las evaluaciones. Y felicitarlos porque cerramos este módulo hoy y ya viene un próximo módulo y así seguimos con el Diplomado de Ciencia Oculta y Sucesos Sobrenaturales que ha estado muy interesante. Entonces, como le decía, muy bienvenido a todos. ¿Ya? Este va a ser una clase ya de cierre. Vamos a ir revisando ya los conceptos finales, justamente sobre lo que decía Alex, el tema de la desclasificación, el tema de la manipulación, el tema de cuál tiene que ser nuestra postura como investigadores ante una avalancha de ruidos mediáticos que envuelven este tema, ¿ya? Y que hacen que el desafío sea aún mayor. Veamos los lineamientos de la clase, ¿ya? Que siempre, digamos, han ido normando y dándole un rayado de cancha a todas las clases. La puntualidad, excelente, el respeto, excelente, siempre ha sido de primer nivel. En lo posible mantener la cámara encendida, ¿ya? El micrófono apagado, usar la herramienta de levantar la mano, aunque aquí vamos a pasar varias diapos con varias información y vamos a hacer un break ahí como a los 30 minutos para que hayan ahí comentarios y vamos a seguir para poder cumplir con esa meta de una hora de exposición nomás, ¿ya? Y de ahí ya vamos a tener libertad para expresar comentarios, analizar los videos, ya ver distintos puntos de vista, opiniones, porque el debate y el intercambio de ideas es fundamental para ir aprendiendo y profundizando más de estos temas. La idea es que las participaciones sean pertinentes al tema, claras, concretas, precisas. Usemos el chat para los comentarios, ya, el chat del Zoom, pero también usemos también el grupo de WhatsApp. Ahí también podemos hacer buenos comentarios y la idea es participar. Entonces la clase de hoy, que ya es una clase ya de cierre, abarca las dimensiones del fenómeno, ¿ya? Las dimensiones que no son a lo mejor tan claras a, a primera vista, ¿ya? El encuentro inicial con el fenómeno es un encuentro emocional donde las emociones nos abordan, nos consumen, pero ya estamos en una etapa dentro de la ufología en donde la casística es como bastante y ya, como dicen por acá, ya es hora de dejar de pisar la pelota, ¿ya? Y pensar un poco hacia dónde vamos en el tema de la ufología, ¿ya? No sé si ustedes se han dado cuenta a veces cuando hay un partido de fútbol, ya la pelota anda para todos lados y hay alguien que pisa la pelota y trata de organizar y armar una determinada estrategia para darle un poco de sentido y darle y aventurar una suerte de explicación de este gran acertijo que es el fenómeno ovni, porque es un gran acertijo, ¿ya? Y donde hay mucha gente y hay muchas cabezas intentando ir descifrando algunas piezas de este gran rompecabezas. Y una de las cosas que son como clave es entender un poco cómo funcionan las creencias en la gente. Porque este fenómeno está pasando de los nichos, de los grupos de investigadores, de los grupos de adherentes, a algo ya más masivo, ¿ya? Cada vez se hace más masivo. Y por eso hay que entender un poquito el tema de las creencias, el tema de los testimonios, ¿ya? Y el testimonio es una de las primeras fuentes de información a las cuales accede un investigador. Y el testimonio es importante porque transmite
una experiencia personal e íntima con el testigo. Si uno logra crear ese nexo que te lo da el testimonio personal, el testigo se abre y empieza a contar detalles, ¿ya? Y empieza a contextualizar su encuentro de tal forma que a veces pequeños detalles te pueden entregar la clave para entender el caso o incluso para resolverlo, ¿ya? Entonces, el testimonio tiene un carácter emotivo, directo. El relato en primera persona, si bien puede resultar muy convincente y generar mucha empatía, también puede tener debilidades, ¿ya? La posibilidad de una distorsión, ¿ya? Por parte de factores como, por ejemplo, la memoria selectiva, que se sugestionó, ¿ya? Las influencias culturales, ¿ya? La dificultad a veces para diferenciar entre eventos reales. Hay muchos tipos de alucinaciones que un testigo puede sufrir, ¿ya? A mí me llamó mucho la atención cuando yo eh, entendí lo que son, por ejemplo, las alucinaciones, la hipnosis de carretera, por ejemplo, que sufren los camioneros. Esa línea blanca que está por el medio de la carretera de noche, al verla continuamente, puede hacer caer en trance a un camionero, con el peligro que eso significa. Y al caer en esos trances, puede tener una mayor sugestionabilidad hacia, hacia algo desconocido, ¿ya? Las alucinaciones catatímicas, hay gente, por ejemplo, que a veces, y hay muchas patologías, ¿ya? Gente que a veces no es capaz de discernir lo que es real de lo que soñó, y a veces mezcla las cosas. Eso también son cosas que se dan dentro del fenómeno que es importante tenerlas en cuenta, ¿ya? Las paransomnias, las alucinaciones hipnopómpicas, las alucinaciones hipnagógicas, que son antes de quedarnos dormidos o antes de despertar, que son esas zonas liminales del cerebro que pueden dar, digamos, cabida, ¿no es cierto?, a una interpretación errónea de las cosas, ¿ya? Pero no obstante, independientemente de todas esas debilidades, el testimonio siempre va a ser fundamental, porque permite contextualizar. ¿Cuántas veces vemos programas donde muestran un video, no sabemos quién lo mandó, no sabemos cuándo lo mandó, no tenemos el testimonio de cuáles fueron los factores que acompañaron a la filmación o a la fotografía, y todo eso le va quitando piso y validez a evidencias que podrían ser fuertes, ¿ya? Otra cosa que también, y esto ya un poquito más introspectivo, es que todos, tenemos que entender que todos tenemos creencias y esas creencias son normales, ¿ya? Mira, por ejemplo, y no quiero hablar de política, pero hay personas que tienen un pensamiento político y ese pensamiento político se fue construyendo por muchas cosas, por muchos estímulos, el lugar donde creció, la gente con la que compartió, la familia que lo cobijó, si es que fue una familia, o el entorno, las personas que lo tutelaron, ¿ya? Las experiencias que vivió. También hay factores genéticos. Todo eso fueron construyendo la forma que las personas tienen que ver las cosas y tuvieron cierta idea de cómo debiera ser una sociedad, cierta idea de la política, cierta idea de la religión, ¿ya? Que a lo mejor distinta de la que uno tiene. Pero si uno hubiera vivido esas mismas experiencias, a lo mejor también pensaría igual que esa persona. Si hubiera pasado por las mismas experiencias, ¿ya? Si hubiera leído los mismos libros, si se hubiera informado de la misma forma, ¿ya? Entonces, uno va construyendo lo que es y también lo van construyendo, ¿ya? Por lo general, ya uno a cierta edad es más permeable o abraza más todos los estímulos que refuerzan lo que uno ya cree. Pero si llega una información que está en contra de lo que uno cree, la desecha, ¿ya? Porque es una información que contradice lo que ya creemos y eso está muy malo. Nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestro pensamiento y abrazar ideas que desafían lo que ya pensamos, ¿ya? Porque esa es la base para seguir aprendiendo y conociendo. Jean-Paul Sartre, que fue un gran filósofo francés, decía, el hombre, y habla del hombre en términos genéricos, se refiere al hombre y la mujer, el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él, porque efectivamente nosotros cuando fuimos niños nos metieron en una guardería, en un jardín infantil, después en una escuela, nos enseñaron hábitos, normas, nos fueron construyendo. Y sobre esa construcción
ya cuando somos adultos tenemos que hacer algo sobre esa construcción, sobre esa educación, sobre esa forma de ver las cosas, sobre todo eso, ¿ya? Y las creencias se van construyendo en función también de esa construcción del ser humano. Entonces todos pasamos por estadios de creencias. Fíjense que el otro día vi un video que lo grabó mi papá en VHS por ahí por el año 96. Yo tendría año 96, ya tenía un año de casado, mi hijo estaba en camino. Y agarro el micrófono en una reunión familiar y me pongo a hablar y ahora yo me veo, claro, con 53 años me veo y qué manera de hablar, que acá dicen, aquí en Chile dicen cabeza de pescado a las estupideces, qué manera de hablar cabeza de pescado, me llega a dar vergüenza. Pero claro, era joven, era inmaduro, era, era altanero, era impulsivo, ¿ya? Quería muchas cosas, po, ¿ya? No tenía la experiencia. Entonces, claro, en ese tiempo creía en otras cosas. Ahora creo en otras cosas y seguramente en 20 años más, si aún sigo vivo, voy a creer en otras cosas distintas de las que creo hoy, ¿ya? Entonces hay que entender que las creencias son útiles en determinado momento o situación, pero podrían transformarse inútiles e incluso obstaculizantes en otro momento o en otra situación. No sé con qué alumna conversaba el otro día, ¿no es cierto?, de que las creencias son como una canoa que te permiten cruzar un río, pero una vez que cruzaste el río, puede que esa canoa ya sea inútil para seguir caminando. Y esa canoa vendría siendo tus creencias y a lo mejor necesitas otras creencias para seguir avanzando, porque ya no tienes que cruzar un río. Entonces, esa analogía, esa metáfora es como bien interesante. Las creencias son útiles en un determinado momento, pero puede que en otras no. Ahora, no obstante eso, hay valores de base por el solo hecho de ser humano, ¿no? ¿No es cierto? De ser un ser humano. Valores de base como el respeto a la vida, el respeto a las personas, la no agresión, la paz, el amor, todas esas cosas, independientemente de la edad que tengamos, son nuestros valores básicos, ¿ya? Entonces, hay que hacer un análisis introspectivo sobre nuestras creencias, cómo nos han moldeado, cómo nos han ayudado a avanzar en determinados aspectos, pero también tenemos que ser súper autocríticos y identificar los momentos en que nuestras creencias nos boicotearon o nos hicieron retroceder en algunos otros aspectos, ¿ya? En el investigador ufológico, la autoindagación es fundamental, ¿ya? En un determinado momento decir, sí, me equivoqué. Eso que yo dije en determinado momento, lo investigué mejor y no es así. Cuando un ufólogo dice eso, yo me saco el sombrero, porque sucede que en estos tiempos, asumir que uno se equivocó, que cometió un error, es peligroso en estos tiempos de redes sociales, de funa y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, eso es fundamental para ser un buen ufólogo. Hay un micrófono abierto, profesor. Sí, parece que hay un micrófono abierto. Lorena aparece. Ya, entonces, ¿por qué creemos en extraterrestres? Porque estamos en una etapa, ¿no es cierto?, en que la hipótesis extraterrestre es muy mediática. ¿Y por qué es muy mediática? Porque tiene recepción, pues, ¿no? Si no tuviera recepción en el público, no sería tan mediática, ¿ya? Entonces, ¿por qué creemos en que no estamos solos, ¿ya? En que existen seres extraterrestres, y está bien, y es una creencia, y no está mal, no está mal. Si no fuera por esa creencia, a lo mejor no le pondríamos recursos a la astronomía para descubrir exoplanetas, ¿ya? Para haber financiado la carrera de Francis Drake y que pudiera él haber hecho su ecuación, ¿ya? La carrera de Chandra Wickramasinghe, el gran microbiólogo, ¿ya? Que pudo identificar en el ADN de los pulpos, ¿ya? Secuencias que no son de este mundo y investigaciones profundas, po. Entonces la creencia en los extraterrestres está bien. Ahora, eso hay que fundamentarlo porque hay que pasar de la creencia a la certeza. Y en eso estamos. Y se está trabajando para ello. ¿Ya? Ahora, esto forma parte de la naturaleza humana. El ser humano ha sido explorador por naturaleza siempre. ¿Ya? Y siempre ha querido ir más allá de las fronteras. Y esas dos fronteras que van dictaminando lo que se hace en el mundo del misterio son dos.
¿ya? Que es si estamos o no estamos solos en el universo y qué hay más allá del velo de la muerte. Entonces, creer en extraterrestre también puede satisfacer un deseo de conexión con algo más grande que nosotros, ¿ya? Algo más o menos similar a las creencias religiosas que lo vimos cuando vimos el tema de los contactados, ¿ya? Tenemos una necesidad de encontrar significado en lo desconocido. Buscamos patrones, explicaciones para lo desconocido, porque eso nos ayudó a sobrevivir. Cuando vivíamos en la selva, un ruido nos ponía en alerta, ¿ya? Aunque fuese un ruido cuyo origen sea desconocido, el ponernos en alerta y el obligarnos a identificarlo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Porque puede que ese ruido sea que se haya quebrado una rama nomás, o podría haber sido que un león pasó por el lado de un árbol y él quebró la rama, ¿ya? Entonces, eso forma parte de nuestro ADN. Y eso también, por ejemplo, fue lo que hizo que al principio a las cosas que desconocíamos, a las cosas que no entendíamos su origen natural, le atribuíamos facultades a seres superiores, a dioses, ¿ya? Un relámpago era el accionar de un dios que estaba detrás, ¿ya? Entonces, todo eso nos ha ido formando como sociedad y pecamos muchas veces de un positivismo absoluto porque tenemos la certeza de que todo tiene que tener una explicación, ¿ya? Cuando puede ser que independientemente del nivel de avance que tengamos, haya misterio en el universo que lisa y llanamente no tengan ninguna explicación, ¿ya? Entonces, los seres humanos siempre vamos a tratar de buscar significado por naturaleza. Es una estrategia de sobrevivencia. Siempre vamos a tratar de buscar un significado a lo desconocido, ¿ya? Aunque puede que haya misterios que lisa y llanamente, aunque tengamos 1000 años de avance filosófico, conciencial y tecnológico, no podamos tener explicación. Y ahí el universo en su inmensidad pareciera, ¿no es cierto?, proyectar un lienzo donde nosotros podemos, como seres humanos, plasmar nuestras motivaciones, ¿ya? ¿Quiénes somos? ¿Por qué existimos? ¿Hay algo más aparte de esta vida, aparte de este mundo, aparte de esta humanidad? Oye, esas preguntas existen desde antiguo. Y las mitologías han tratado un poco de organizarle y darle una explicación, ¿ya? Darle forma, darle sentido. Porque, y en el tema de lo extraterrestre, el tema extraterrestre es una combinación de las dos pulsiones que están dentro de nosotros, la pulsión de vida y la pulsión de muerte, el eros y el thanatos, ¿ya? Apelando al psicoanálisis de Freud, al interior nuestro, como humanidad y como individuo, están esas pulsiones latentes, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y claro, la pulsión de muerte nos refleja miedo, que podamos ser invadidos por estos seres. Y eso captura nuestra atención. Pero también captura nuestra esperanza. A lo mejor es una civilización positiva y el contacto con esa civilización va a eliminar las enfermedades del mundo, nos va a dar mayor bienestar. Y ahí tenemos una pulsión de vida. Y en el tema extraterrestre se combinan ambas pulsiones, por eso nos interesa tanto, por eso captura nuestra atención, ¿ya? De forma tan profunda. Entonces, la creencia en extraterrestres es un buen ejemplo de cómo los humanos intentamos dar sentido e integrar lo desconocido en nuestras vidas, ¿ya? El tema extraterrestre encarna nuestra curiosidad científica, nuestra necesidad de trascendencia, saber que hay algo más después de este mundo, después de esta vida, después de esta realidad, ¿ya? Esta búsqueda va a seguir porque responde o porque busca responder a la pregunta de cuál es nuestro lugar en el cosmos, cuál es nuestra importancia, ¿ya? Y eso nos permite imaginar posibilidades que van más allá, ¿no es cierto?, de nuestra realidad cotidiana. Y en ese esfuerzo, la búsqueda no solamente ha sido hacia afuera, la búsqueda muchas veces hace
ha sido hacia adentro. Y cuando partió este diplomado, yo les dije, vamos a viajar ya hacia los bordes mismos del cosmos, pero también vamos a sumergirnos en las profundidades más insondables de la psiqui y del ser humano. Y puede que lleguemos al mismo lugar en ambas direcciones, ¿ya? Y por eso, desde antiguo, los grandes iniciados, los grandes chamanes, han experimentado con con la DMT y los estados alterados de conciencia, ¿ya? Y ahí, en esa búsqueda interior y volviendo al plano psicobiológico, mucha documentación y mucha bibliografía ha documentado que quienes consumen DMT reportan encuentros con entidades descritas como seres, guías, espíritu, alienígena, que comunican mensajes e información. Este consumo de dimetiltriptamina puede ser desde fuera, como por ejemplo la ayahuasca, el brebaje se llama ayahuasca, ¿ya? O puede ser endógeno. La dimetiltriptamina se puede segregar a través de la meditación, de los rituales, de la respiración holográfica, de técnicas que utilizaban los chamanes y en muchos chamanes no todos recurrían a los enteógenos, ¿ya? Sino que muchas veces gente que incluso ha estado trabajando en desarrollo espiritual ha logrado tener acceso a estados no ordinarios de conciencia, ¿ya? Y han logrado comunicarse con entidades luminosas o con entidades semifísicas que desde la óptica ufológica pueden perfectamente asemejarse a las entidades percibidas en encuentros cercanos del tercer y cuarto tipo. Miren, fíjense en uno de de las fotos que está, la que está más abajo, ¿ya? Si se dan cuenta, a la izquierda hay un duende y a la derecha hay un extraterrestre. ¿La ven? ¿Ven la foto? Ya, detrás del duende hay un hongo, ¿ya? Una manita muscaria, un hongo de esos hongos que aparecían en la serie Los Pitufos. Para los que somos más viejos no acordamos de esos dibujos animados, Los Pitufos, ¿se acuerdan? Ya, pues los pitufos eran duendes, ¿ya? Y ahí detrás de ese duende hay un hongo, pero al frente tenía un extraterrestre, que es prácticamente muy parecido al duende, pero y detrás del extraterrestre tenía una nave espacial, un platillo volador, que es muy parecido a la cabeza del hongo. Entonces, por eso, ¿no será que estamos viendo lo mismo, pero disfrazado o vestido de los conceptos culturales de nuestra época? ¿Ya? Es interesante de reflejar. Entonces, la dimetiltriptamina provoca experiencias que se describen como viaje a otros mundos o a otras dimensiones y que a veces se describen como hiperdimensionales. En ufología se postula que estos estados permiten la interacción o la percepción con inteligencias no humanas, con inteligencias transdimensionales, ¿ya? Lean la literatura de Terence McKenna. Terence McKenna estudió todo el tema de de los enteógenos, ¿ya? De la interacción con con el fenómeno ovni. Entonces, eh, y ya lo hemos visto, que muchas veces la segregación natural de dimetiltriptamina en el cerebro se da en situaciones de estrés, en situaciones de privación sensorial, en situaciones de estimulación electromagnética, ¿ya? Como lo dijo Albert Bouden en Electric UFO. Y todo esto puede dar cabida a estados alterados de conciencia y a encuentros con lo desconocido. Siguiendo con el tema de los chamanes, de los cuales hemos hablado mucho, eh, los encuentros que tienen los chamanes con seres de otro plano son centrales dentro de su actividad ritualística, ¿ya? Y suelen describirse muchas veces como experiencias transformadoras. Los chamanes interactúan con ancestros, con espíritus de de la naturaleza, con seres del inframundo, ¿ya? Y entran en estados no ordinarios de conciencia o estados alterados, eh, inducidos por plantas, por rituales, por meditación, ¿ya? Ellos son como intermediarios entre este lado y el otro lado, entre esta realidad y la otra realidad. Y ser intermediario tiene un costo también, ¿ya? Muchos experimentadores en ufología
hablan de encuentros durante estados de trance similares a los trances chamánicos, ¿ya? Entonces, esto nos ha acompañado siempre. Fíjense que hay un estudio que a mí me dejó peinado para atrás, ¿ah? Me hizo explotar la cabeza el estudio que hizo Paul Rosoli hace poquito, ¿ya? Lo hizo en un podcast, bueno, las conclusiones las sacó en un podcast, el podcast de Let's Fritzman. Y Paul Rosoli sobre el tema del brebaje ayahuasca, porque la ayahuasca es un brebaje que combina dos plantas, ¿ya? Combina dos plantas, ¿ya? La ayahuasca es una raíz que tiene un inhibidor que anula, ¿ya? Algunos aminoácidos que están en el tracto digestivo que no permitirían que la DMT suba al cerebro, ¿ya? Si se toma DMT así de forma, sin ese preparado, ¿ya? Que inhibe los aminoácidos del sistema digestivo que anulan la DMT no llega al cerebro. Se requieren dos plantas, la que tiene DMT y la que anula el accionar de los jugos gástricos para bloquear el DMT, ¿ya? Porque eso es natural de nuestro sistema. Fíjate que Paul Rosoli estimó que en el Amazonas hay 80.000 especies de plantas conocidas. Las conocidas, las desconocidas, ¿cuántas más serán? ¿Ya? Cada planta tiene raíz, tiene tallo, tiene hoja, tiene corteza, tiene flores, tiene fruto, tiene savia, todos los componentes de un árbol, ¿ya? En el Amazonas hay 400.000 millones de árboles en la selva amazónica. Entonces, la probabilidad de juntar la raíz de esta planta con las hojas de esta otra y haber generado el brebaje de la ayahuasca, el solo hecho de haberlo hecho a través de un sistema de prueba y error, podría haber llevado millones de años. Pero sin embargo, los chamanes lo sabían, lo sabían. ¿Y cómo lo sabían? Cuando le preguntaron cómo lo sabían, ¿saben la respuesta que hicieron los chamanes? Las plantas nos los dijeron. ¿Y quién se lo dijo a la planta? Los dioses se los transmiten a los seres vivos. Esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, por eso, este tipo de cosas son las que a mí me convencen de que estamos tutelados y acompañados por una inteligencia no humana que nos va dirigiendo, que nos va ayudando cuando estamos en momentos de complicación, en un momento de desesperación, ¿ya? Entonces, claro, las probabilidades son brutales, ¿ya? Fíjate que las visiones de seres celestiales se dan en todas las culturas indígenas, americanas, asiáticas, africanas, ¿ya? Los indígenas de Estados Unidos hablan de los hombres estelares, como por ejemplo los navajos, los hombres hormiga, hablan los hopi, ¿ya? Que se asemejan mucho a las tradiciones sobre encuentros ufológicos actuales, ¿ya? Probablemente es una reinterpretación. Fíjense que el año 2023, hace un par de años, las redes ufológicas explotaron cuando se le entrevistó en Brasil a los miembros de una tribu amazónica brasileña que se llaman los ticuna. Los ticuna son de esas tribus que el contacto que tienen con el hombre civilizado es mínimo, por decir casi cero, pero es mínimo, ¿ya? Y ellos nunca los llevaron a un programa, ellos nunca habían oído hablar de extraterrestres, ¿ya? Nunca, ni siquiera entendían el concepto de alienígena. Pero cuando le mostraron una fotografía de un alienígena gris, lo reconocieron inmediatamente. Y tenían incluso un nombre para ese tipo de ser. El Macunahuabu, dijeron. Y le preguntaron, ¿y qué es lo que hizo? Ellos dijeron, es una mezcla de hormiga y ser humano. Vive en el inframundo y puede robarte el alma, ¿ya? Me acordé de las abducciones de Linda Porter, que también ella hablaba de extraterrestres que roba almas, ¿ya? Que es un concepto bien, 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 digamos, limítrofe en la ufología de la abducción. Claro, y decían, es una mezcla de hormiga y ser humano, vive en el inframundo, puede robarte el alma. Y si eso sucede, vaya a necesitar un muy buen chamán para traer tu alma de vuelta. Increíble, ¿eh? Así como hay una gran conexión entre la ufología y el chamanismo, también la hay entre la ufología y el esoterismo, ¿ya? Muchas corrientes
esotérica interpretan a los extraterrestres como los hermanos superiores, ¿ya? Como los guías espirituales, ¿ya? Movimientos como la teosofía hablaban de los maestros ascendidos, seres de otros planos, ¿ya? Que perfectamente puede ser esa realidad no humana que nos ha acompañado siempre. Fíjate que en ufología hay una vertiente que es la ufología esotérica, que hace uso de muchos símbolos sagrados, como la numerología, los chakras, la geometría sagrada. ¿Cuántos abducidos o gente que ha tenido contacto ve simbología esotérica? ¿Ya? El otro día con Miguel hablábamos el caso de Deep Prasad. Deep Prasad, el joven físico experto en computación cuántica. Deep Prasad debe tener 27, 28 años. ¿Ya? Hizo una entrevista hace poco en el canal La Señal Ciencia y Misterio, y él tuvo un encuentro con seres que fueron a su habitación a plena luz del día y habló de formas y símbolos esotéricos que para él eran desconocidos, y lo único que él pudo reconocer era la secuencia de ADN, ¿ya? El resto no los pudo reconocer, ¿ya? Entonces, en ufología esotérica, el universo no es solamente un entorno físico, sino que es un campo evolutivo donde las almas y las civilizaciones tratan de elevar su nivel de vibracional, su nivel de conciencia, ¿ya? Cuando hablamos de vibración, estamos hablando de esoterismo, estamos hablando de una de las leyes del Kybalión. Todo vibra, ¿ya? Entonces hay algunos ufólogos que sostienen que ciertas razas extraterrestres están en misiones de observación y de ayuda espiritual. Por eso los mensajes de cuidado del planeta, ¿ya? De eliminación de las armas. Entonces, en ufología hay muchas de este pensamiento esotérico. Y el círculo, ¿se acuerdan que el otro día dijimos de que la esfera era el principal forma del platillo? Perdón, la principal forma del ovni. Y segunda es el platillo. Bueno, simbólicamente, el círculo, la esfera, que es un círculo tridimensional, y el platillo, que es un círculo mirado de perfil, tienen un significado simbólico en el esoterismo, ¿ya? El círculo simboliza la realización, la culminación, la totalidad, lo completo, lo rotundo, lo uno, Dios en definitiva. Dios significa en términos simbólicos el círculo, ¿ya? El ciclo, ¿ya? Entonces puede que lo que estemos viendo sea una respuesta simbólica a una sociedad como la nuestra, una sociedad desbalanceada, desequilibrada. Y ese desequilibrio genera una fractura, ¿ya? En el inconsciente colectivo, que es compensada o reequilibrada con nuestras representaciones simbólicas de lo extraordinario. Consultas, dudas, antes de que pasemos a esta materia que ya es un poquito más densa. Dudas, consulta, alguien que quiera agregar algo. Don Miguel Gallardo. Hoy, profesor, créame lo que lo estoy escuchando y parece que seguimos con la clase, o más bien el programa de ayer. Sí, es una cátedra, la verdad es una cátedra escucharte todos estos temas relacionados al fenómeno ovni extraterrestre. Para nosotros los alumnos que estamos este, aprendiendo de ustedes, y como dices también, tú aprendes de nosotros por las ideas, por las opiniones, por todo lo que nosotros argumentamos en la clase. Para mí es un gusto y una satisfacción estar frente a ti, frente a mis compañeros, estar aprendiendo todo esto y se va llenando el, el, el saber para ponerlo en práctica de aquí a futuro, todo lo que nos estás mostrando. Es lo que quería argumentar, profesor. Sí, muchas gracias, estimado amigo Miguel. Y recuerden que todas estas presentaciones después ustedes las pueden juntar y hacer una presentación general. Ya ahí pueden, yo se las mando todas en PDF para que después la unan hay software, el iLot PDF, ¿no es cierto? Que te une todas las presentaciones y te hace un solo PDF. Pero esa es la idea y como bien dice Miguel, aquí aprendemos todos de todos, ¿ya? Muchas gracias, estimado Miguel. Estimado Guillermo. Muy buenos días, amigo mío y maestro.
Qué lástima que se acaba este módulo el día de hoy. Yo quisiera que continuara. La verdad es que me encantó muchísimo. Te felicito. Y a lo que estás comentando, me recuerdas muchísimo a Dino de Labra. Él es chamán y cada que vamos a Tierra de Ángeles nos pasan sucesos muy impresionantes. La verdad es que cosas muy locas. Y entonces ahora lo que estás comentando es cierto. O sea, yo cada que estoy con Dino de Labra y con Talisa Maja y más en Tierra de Ángeles, la verdad es que hay un montón de sucesos bien raros, muchísimos. De hecho, Aide, si es que está por aquí también, ella ha estado con nosotros en esta zona y la verdad es impresionante de verdad. Y lo que estás diciendo es cierto, o sea, va muy de la mano. Muchas gracias, estimado Guillermo. Me parece que Elisa, muchas gracias, estimado amigo, estimado Guillermo. Elisa parece que tenía la mano levantada. Elisa, por favor. ¿No? ¿Alguien más que quiera? Por favor, es que me Elisa, salí. ya. Aquí estoy. Sí, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Fíjese que, de hecho, ahorita que estaba hablando de la ayahuasca, sí le quería preguntar algo porque sí soy un poquito desconfiada. Me han estado invitando desde hace como 3, 4 meses a que asista a una ceremonia y de hecho va a haber una aquí en mi ciudad, precisamente el 29 de agosto. Entonces, directamente sí quería preguntarle qué tan seguro es No. someterse, honestamente. No, honestamente yo no lo haría. O sea, y de hecho es una opinión muy personal, hay turistas ya que han fallecido por una mala combinación del brebaje, una mala preparación. Ahí lamentablemente no es como en algunos lugares más urbanos en donde un médico tiene una certificación, pasó por una universidad o el fenómeno existe, ¿ya? Pero experimentarlo uno que no forma parte de esa realidad, que no vivió ahí, que no conoce a la gente, que no conoce la cultura, es un riesgo tremendo, ¿ya? Es un riesgo tremendo. Y aún así, el hecho de que ya encuentres el chamán adecuado, el chamán preciso, al chamán que todos, digamos, han recomendado, o sea, las consecuencias físicas que vaya a tener, vaya a vomitar, ¿ya? Incluso hay gente que después de tomar el brebaje no ha controlado esfínter, es algo muy desagradable. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si quiere ingresar a estados no ordinarios de conciencia, hágalo con la meditación, con la respiración holotrópica. Claro, el tema involucra tiempo, años de trabajo interno, pero es la forma más sana y más adecuada desde mi perspectiva, desde la perspectiva del occidental, de una persona que no nació en la selva, ¿ya? Que no formó parte de esas tribus originarias. Es complejo, ¿ya? Estimado José Antonio, no sé si pude responder tu consulta, estimada Elisa. Sí, profesor, Ya. sí, sí, muchas gracias. José Antonio, Yo precisamente comentando la curiosidad de Lisa por la parte de la ayahuasca, vean un documental en Netflix que se llama El último chamán, en donde precisamente es la historia de un muchacho, de un chico no me acuerdo si estaba en Harvard o en una de estas grandes universidades y él decide dejar todo porque de pronto él pierde sentido de vida y se va a Sudamérica precisamente a estudiar la parte de los chamanes y encuentra la parte de la ayahuasca. Aquí lo más interesante es que él conoce a los chamanes desde cómo seleccionan las raíces, cómo es la preparación, cómo a él lo preparan para tomar ayahuasca, pero se tarda 2 meses en que le puedan dar, o sea, tarda 2 meses de preparación para que apenas le puedan dar como su primera dosis de ayahuasca. El gran tema con esto, coincido con lo que dice Mario, hay mucho charlatán y desafortunadamente hay mucha gente que no sabe cómo cerrar las sesiones. Abrirlas, pues sí, o sea, te preparan, hacen todo el ritual, te tomas el ayahuasca pero sí puedes tener efectos secundarios. Mucha gente vomita, mucha gente, como dice Mario, no controla esfínteres. Puede ser un muy buen viaje. Yo conozco gente que lo ha hecho 20 veces, otras otras 5, otras 10. A mí me lo han ofrecido muchas veces y no, a mí la planta no me llama.
yo creo que una cuestión muy interesante siempre es qué sientes cuando te hacen la invitación, te llama, si te llama, pues así que experimentar y ver qué pasa, ¿no? Pero a mí muchas veces me han invitado y no, a mí la planta no me llama. Entonces, pues como todo, así que es cuestión simplemente pues de aventarse y vivir la experiencia, Totalmente de yo acuerdo con lo diría. que dice José Antonio. No es como ir para un lugar y tomarse una Coca-Cola. Es algo Exactamente, que si no, no, involucra para nada. tiempo, que involucra preparación. Entonces, por ejemplo, un turista que va por una semana o 10 días a esos lugares porque después tiene que volver a su trabajo, claro, va a estar sujeto a muchos peligros, muchos peligros. Es así, como dice José Antonio, es algo que tiene que tomar su tiempo, que tomar una preparación. Es complejo. Estimado Eduardo. Bueno, sigo con lo de la película de eso. En la parte donde invita el negrito a su amigo el blanco, como el líder de la película, a la librería o a la biblioteca, y le da, dice, ¿quieres agua? Y le da un vaso como agua, pero en realidad era como un líquido que como que daba alucinaciones y todo eso. Ese líquido, porque dice que le dieron un poco los indios tribales para que le demostraran el origen de esa criatura, de eso. Ese, esa, esa, ese brebaje o ese líquido que le dio los tribales a él y el negrito al blanco, a su amigo. Eso puede ser en pues una demostración de un brebaje de ayahuasca por los efectos. No sé si usted vio la película o ¿Qué visto película estamos hablando? Discúlpame, Eduardo, ¿qué película estamos hablando? de eso, el payaso, como la otra vez que le mencioné la película. Me acordé de ese líquido que le dieron al amigo por el otro amigo y me acordé si este líquido que le dio en la película viene siendo algo parecido a la ayahuasca y sus efectos. No sé si usted vio la película o alguno de mis compañeros, Claro, no, para no que la vi, me pero dijera si claro, a ver, es difícil que a ti te pueden dar un líquido, te pueden dar algo, te pueden meter una pastilla en una bebida y podéis perder la conciencia. Pero eso no es ingresar a un estado alterado de conciencia, ¿ya? Eso es simplemente perder la conciencia o quedar en una situación en la cual quedáis como medio atontado y te sacan, ¿no es cierto?, la tarjeta de crédito y te hacen sacar dinero de un no, cajero pero automático. tuvo como alucinaciones y vio Claro, claro, cómo pero la DMT, para poder ingresar vía oral la DMT, se requieren estos dos compuestos, ¿ya? Por un lado, la raíz de dimetiltriptamina, que hay que cocerla durante horas, ¿ya? Para que salga ese aminoácido que inhibe, ¿ya? Esos agentes que están en el tracto digestivo y que no permiten que la DMT suba al cerebro y se cose la raíz de la ayahuasca y se mezcla con la hoja de la chacruna. La chacruna sí tiene DMT, ¿ya? Que queda liberado y esa mezcla es la que se toma con todas las precauciones que mencionaba Guillermo, José Antonio, con todas esas indicaciones, y esa mezcla es la que se toma y permite que el DMT suba al cerebro y permite que uno entre en una realidad paralela, en un estado no ordinario de conciencia, ¿ya? Claro, efectivamente, te pueden dar muchos líquidos que te pueden dar a lo mejor hasta alucinaciones, pero eso no es ingresar en un estado alterado de conciencia en donde vas a tener comunicación, donde vas a transmitir información, donde vaya a encontrarte con seres, ¿ya? Entonces ahí yo creo que hay una diferencia. Yo, la verdad, estimado Eduardo, que yo la película no la he visto, no sé cuál será. Cuando me hablaste del negrito y el blanco pensé que estabas hablando de Matrix, pero no he ah, visto, no he visto, digamos, esa es película la que tú segunda mencionas. versión de eso. Claro. Ah. Sí, No, muy me acordé interesante. porque aparecía ese brebaje que habla y quería Claro. saber si vendría siendo pues algo parecido a la anahuasca, No, pero disculpe, no la vi yo esa película, no. Muchas gracias, estimado Eduardo. Estimada Amalia.
Sí, maestro, muy buenos días. Buenos días a todos, compañeros, y felicidades de antemano. Bueno, el día de ayer tuve la oportunidad de estar presente en una ceremonia prehispánica y en una ceremonia cívica por motivo del Día Mundial de los Pueblos Originarios y de los Pueblos Indígenas. Y fue una sensación muy, pero muy importante, muy hermosa, una conexión increíble. Y dentro de esto dieron un anuncio que me encantó al respecto de continuar con investigación, con apoyos monetarios y de gente interesada en continuar con la investigación sobre la herbolaria, sobre nuestras plantas mágicas, sagradas, curativas. Y esto digo yo, qué hermoso, y ojalá se lleve a cabo en nuestro país. Y me recordé, y hoy hago el enlace con la situación de que ha sido otorgado el conocimiento y la sabiduría casi siempre a gente realmente que está en total contacto con la naturaleza. No olvidemos a doña María Sabina en México, aquí a través del uso de los hongos, el chamanismo previo, y a doña Pachita para la salud, para esas cirugías, que yo considero que todo eso ha sido curación, salud, conexión transdimensional. Eso quería comentarles. No, muy bueno lo que señala Amalia. En la herbolaria, ya, en la antigüedad, ha sido clave en el desarrollo del ser humano. Hay investigadores que postulan que cuando el ser humano prehistórico empezó a consumir hongos como la Amanita muscaria y entró con esos psicotrópicos, entró también en realidades alternas, descubrió un mundo más allá de la recolección de frutos, de la caza de animales, y dio el puntapié inicial al origen de las religiones, primero animistas y después a las grandes religiones. ¿Ya? Hay muchos que postulan que las religiones, el origen primigenio de las religiones tiene que ver con el uso de enteógenos, ¿ya? El uso de estos psicotrópicos que están en hongo y en plantas. Y lo otro importante que habló Amalia, el tema de la herbolaria. Muchas mujeres en la Edad Media que se dedicaban a la herbolaria eran acusadas de brujería, ¿ya? Eran acusadas de brujería injustamente, porque ellas eran personas que recogían una tradición antigua de sanación a través de las plantas y de los recursos que la naturaleza nos da. Entonces fue algo muy triste y algo reprochable de la historia humana, pero el herbolarismo ha seguido. Y yo, por ejemplo, ahora me tomo una manzanilla porque a mí me relaja, y la manzanilla forma parte de la herbolaria, y mucho de lo que consumimos forma parte de la herbolaria. María Luisa. Sí, hola, muy buenos días, profesor. Primero, sí, está fabulosa la clase, me encanta sus clases, cómo las da. Y pues el conocimiento de todo esto. Bueno, nomás quiero comentar que la clase pasada, ya saliendo aquí, bueno, yo digo patio, es la azotea, vi unos ovnis. Y bueno, o sea, yo creo que va muy relacionado con todo esto. No sé si porque estoy recibiendo la clase, los vi, no sé si hoy, domingo, también pueda haber ovnis. Mira, justamente ahora vamos a hablar un poquito de lo que habla María Luisa. Fíjate que una de las partes más controversiales y que obligatoriamente va a requerir más estudio es sobre la relación que existe entre los ovnis y la física cuántica. Yo sé que si yo hablo y digo física cuántica suena como algo tan difícil, tan enrevesado, y en parte lo es, pero la idea es poder entender algún par de conceptos básicos de física cuántica y asociarlo a la realidad ovni, ¿ya? Y mira, María Luisa, te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver. Fíjate, por ejemplo, que en física cuántica se habla del entrelazamiento cuántico. ¿Qué es lo que es el entrelazamiento cuántico?
Es bien sencillo. Los investigadores han puesto dos partículas inorgánicas una al lado de otra y la han hecho vibrar a la misma frecuencia, ¿ya? Después esas partículas las separan a kilómetros de distancia y en una de las partículas generan un cambio y automáticamente en la otra, que está a kilómetros de distancia, se produce el mismo cambio. Einstein llamaba esto el efecto fantasmal. Mira, Albert Einstein llamaba esto el efecto fantasmal. Entonces quedaban entrelazadas, ¿ya? Quedaban conectadas instantáneamente sin importar la distancia que los separe. Sé que es algo muy poco intuitivo, parece magia. Einstein decía que era algo fantasmal, pero sin embargo existe. Y eso tiene un correlato en el mundo de la ufología. Hay investigadores como el argentino Pablo Álvarez o Jack Sarfati que hace muy poco postularon que el efecto autoestopista, ¿ya? El efecto autoestopista se da cuando alguien tiene un encuentro con lo anómalo y queda como cargado, como que se lleva algo con él, ¿ya? Se lleva algo, alguna facultad, ve las cosas, queda como cargado con algo del encuentro con lo anómalo, ¿ya? Mucho del efecto autoestopista se dio en los investigadores del rancho Skinwalker, que trabajaban durante el día en el rancho Skinwalker y después se iban a su casa y se llevaban entidades, se llevaban fantasmas, se llevaban cosas, ¿ya? Y lo sufría su familia. Entonces, ese efecto Hitchhiker en inglés significa autoestopista, se da una especie de entrelazamiento cuántico entre el investigador y el fenómeno, ¿ya? Luego del encuentro, algo se quedaba como pegado al testigo, algo psíquico, incluso algo físico, a veces una picazón, una alergia, ¿ya? Algo molesto se quedaba, ¿ya? Y ahí el testigo se transformaba como en una antena que emite y recibía comunicación con esa entidad con la cual se había encontrado. Esa entidad, muchas veces el efecto Hitchhiker, el efecto autoestopista no es muy agradable, ¿ya? Fíjate que el efecto autoestopista tiene un correlato también en el mundo de lo paranormal. Cuando una sesión de Ouija es mal cerrada, los que formaron parte de esa sesión se llevan algo para su casa, ¿ya? O cuando se entra a un sitio arqueológico cargado sin pedir autorización a los dueños ancestrales, a la comunidad, también puede irte con un efecto autoestopista, ¿ya? Entonces, hay que ir cerrando canales, ¿ya? Ahora, cómo en el mundo de la ufología yo desconozco cómo podríamos cerrar algún canal ahí nos puede ayudar Heidi, ya, o otras personas que tienen más conocimiento ahí, pero algo se queda, ese efecto autoestopista, ese entrelazamiento cuántico. Estos investigadores hablaron de un entrelazamiento postcuántico, porque son entre entidades biológicas, entre un ser humano, un testigo, un investigador y el fenómeno, ¿ya? Aunque el fenómeno no lo podríamos catalogar de biológico. Fíjense, por ejemplo, que el entrelazamiento postcuántico más conocido y positivo que existe es el vínculo que siempre hay entre una madre y su hijo o su hija, ¿ya? Una madre sabe cuando a su hijo le pasó algo o a su hija le está pasando algo. Eso es un vínculo que la ciencia no lo ha podido explicar, pero que es un entrelazamiento, ¿ya? Y eso es un concepto que viene del mundo de la mecánica o de la física cuántica. El otro concepto que viene es el concepto de superposición cuántica, en donde un fenómeno, en este caso un átomo, puede comportarse como onda y como partícula al mismo tiempo, ¿ya? Yo no sé si alguien ha escuchado hablar del experimento del gato de Schrödinger, que el gato está dentro de una caja y puede activar una válvula que genera un gas venenoso. Pero cuando tú veis la caja, tú no sabes si el gato está vivo o muerto. En ese momento, el gato está simultáneamente vivo y a la vez muerto. Sé que son difíciles de entender estos conceptos, pero esa es la superposición cuántica. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, en clases anteriores que el ovni es psíquico, pero también físico al mismo tiempo, o sea, es psíquico y físico, lo que Carl Gustav Jung llamó el psicoide, estamos hablando de que se dan las superposiciones cuánticas también en algunos ovnis, ¿ya? Entonces es algo muy interesante y hacia allá van los estudios de la ufología. Estimada Lorena y después Heidi. Mario, perdón, Sí. ahí pidiendo acceso de personas, no sé si tengas tú el control para que les des acceso, por favor. Híjoles, No, 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 no. no los tengo registrados en el acceso.
Si ¿no? lo quieren pedir de nuevo, déjame. A Yo ver, tengo el control. sí, gracias. Sí. ¿Seguimos nomás? Sí, Maestra, Sandra, digo Lorena, perdón, y después Heidi. gracias, maestro. Ahorita, bueno, de la pregunta que tenía ya me contestó posteriormente con la clase, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el efecto autotopista que dice usted, normalmente o generalmente tiene efectos negativos, o sea, no son tan positivos. Y, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico, si hablamos de este ejemplo que puso usted como la conexión del vínculo que se genera con la madre y el hijo, estamos hablando ya de un tema del módulo pasado con la maestra Fabiola. Entonces, eh, posteriormente habla de que el OVNI o el efecto OVNI es físico, pero también es cuántico o no físico, pero al final se manifiesta. Estaríamos hablando como prácticamente de una entidad, o el efecto, ¿verdad? Esto, una entidad, pues relativamente como nosotros, porque tiene físico, tiene cuántico, tiene vibración, tanto positivo como negativo, pero aun cuando los efectos son de negativos, de bajas vibraciones, sabemos que tienen una conciencia más elevada y una vibración mucho más elevada que la nuestra, obviamente. Entonces, mi pregunta es, dentro de esa parte de conciencias pues más elevadas, porque pues no la podemos percibir, ¿verdad?, en nuestra vibración, también hay subdivisiones, me queda claro con la clase pasada, de positivo y negativo, pero al bajar o al tener contacto, porque una de mis creencias, que a lo mejor necesito cambiar, no sé, es nadie puede percibir algo que no está dentro de su vibración. Entonces, la manifestación que yo veo en algún momento dado o de un ovni es de acuerdo a la vibración que yo he trabajado o cómo está eso. No sé si me A ver, expliqué. sí, a ver. Eso tiene que ver un poquito con otro aspecto que habla la física cuántica, que tiene que ver con el papel que juega el observador en el proceso, ¿ya? En el Sí, proceso del sí, sí, encuentro, ¿ya? La sí, física cuántica dice que eh, tenemos la posibilidad, o la conciencia tiene la posibilidad de una realidad potencial transformarla en una realidad concreta. Las cosas correcto, existen porque hay una conciencia que las percibe, ¿ya? es correcto, ajá, Claro, como dice la Biblia, primero fue el verbo, ya es la conciencia trabajando en la construcción de la realidad, inconscientemente, ¿ya? Alguien me dijo, oye, es que Mario, pero si nosotros no estuviéramos, si ningún ser humano estuviera viendo la alumna no estaría. Buena pregunta. Claro, pero aparte de la conciencia individual está la conciencia colectiva y la conciencia colectiva mira para todos lados, ¿ya? sí, Entonces, profe, pero por ejemplo ¿cuál es la diferencia en que se pueda manifestar un efecto o negativo contra uno positivo? Por ejemplo, en el caso de algunos casos que vimos, a nosotros nos tocó el de Betty, que ella percibe seres espirituales y le ayudó a una transformación, pero hay otros, sí, que han, ¿cómo se dijo? Manifestado deterioro, por ejemplo, sí, deterioro, desgaste o sí, enfermedad. claro, Al final es un contacto, claro. Ahora, pero claro, no sé, yo te entiendo perfectamente. Ahora, hay tendencias, ¿ya? Tendencias generales. Uno no puede hablar, acuérdense de la ley de Werin, lo que hablábamos en ufología. ¿Ya? Uno no puede decir, ujú, oye, si tú lo hacías así, va a suceder esto. Eso en ufología es muy temerario, ¿ya? ajá, Efectivamente, y ya entrando a lo mejor en mundos que no son el mío, si las vibraciones de un ser humano son positivas, va a atraer lo positivo, ¿ya? Eso no ok, significa que no hayan casos de santos que han sido tentados por demonios, que también claro, los hay, bueno, ¿ya? O sí, sea, ajá, sí, gente que ha vibrado muy positivo, ¿ya? Y eso puede significar que una entidad que a lo mejor
lo ve como un desafío, quiera intervenirla. Casos contrarios, también sucede que gente mala le pasan cosas buenas. Ahora, en términos generales, los grandes números nos dicen que si vibramos alto vamos a traer lo positivo, que si vibramos bajo vamos a traer lo negativo, ¿ya? Por ley, En el es por ley. fenómeno Ajá. ovni es muy difícil poder hacer una relación causa-efecto de ese tipo. Es muy complejo, ¿ya? Yo que hice el libro ovnis de fuego, donde vi casos donde ovnis que atacaban gente, la gente no era mala, no era mala, ¿ya? Entonces, es muy difícil. Conciencia colectiva, no. Karma, Vamos a hablar de la conciencia colectiva en la próxima diapo, ¿ya? Y ok. el karma es algo que escapa un poquitito a lo que es la ufología. Yo tengo igual una apreciación personal, pero ahí después los profesores que vean esa parte seguramente Ok. van a tener una apreciación mucho más depurada, pero sí son elementos que han formado parte de esto. Estimada Heidi, Gracias, maestro. Sí, muy buenos días. Nada buenos más días. comentar brevemente una anécdota como ejemplo de efecto autoestopista. Realmente no puedo más que compartirles la anécdota y realmente no sé hasta qué punto fue autosugestión o efecto autoestopista, pero se los comparto igual, ¿no? Cuando yo no investigaba de manera profesional este tipo de fenómenos paranormales y ufológicos, hace varios años yo estaba viendo unos videos en YouTube y con esta anécdota quiero comentar que el efecto autoestopista, en mi opinión personal, no solamente se da cuando la persona está estudiando el fenómeno de manera cercana físicamente en el lugar, sino que yo en lo particular creo que también puede tener efectos de forma remota, que es la anécdota que les voy a comentar. Ya le he comentado antes, estaba yo viendo videos en YouTube, un video de temas paranormales saltó a otro porque se van conectando los videos de forma automática y de forma aleatoria como que se van seleccionando los videos y caigo en un video muy breve de unos jóvenes que estaban haciendo una sesión de Ouija. Es un video en donde solamente se ven las manos de los jóvenes, no se ven los rostros, se ve la ouija y están las manos sobre la ouija y están escribiendo un nombre, deletreando un nombre que escriben en un papel. Es un video muy corto en donde escriben el nombre de esta entidad que no voy a pronunciar, lo muestran a la pantalla y una de las chicas que estaba en la sesión cae en una especie como de convulsión y una risa bastante tenebrosa, como que si algo lo hubiese poseído, se reía a carcajadas muy feo. Y yo dije, ay, esto ya no me gustó, cierro el video, ¿no? Resulta que yo no sé si fue un fenómeno de autosugestión o qué fue lo que me pasó, pero esa noche, en alrededor de las 11 de la noche, ya yo estaba prácticamente más dormida que despierta, según yo ya estaba dormida, y una risa tenebrosa en el interior de mi cabeza me despertó. Así, pero no la quiero ni repetir. Es una risa tenebrosa me despertó. Yo abro los ojos, pego al grito, traté de tomar el control nuevamente pensando en que, a ver, Heidi, te estás autosugestionando por andar viendo ouijas y cosas, y que la lámpara que está sobre mi cabeza se empieza a mover. Como diciendo, no, sí estoy aquí. Y yo no, salí gritando de mi habitación a la habitación de mis padres y empecé yo, los abracé y empecé yo a llorar y decía, no, me están hablando en mi cabeza, se están riendo en mi cabeza. Pasaron los días y el fenómeno lamentablemente se repitió como es a la misma hora, me movía en la lámpara y escuchaba esa risa en mi cabeza que me despertaba siempre alrededor de la misma hora y duró varios días. Y yo dije, no, o sea, ya no voy a poder dormir, ¿qué voy a hacer? Total que busqué un amigo, le conté todo lo que había pasado y él me dijo, mira, haz esta ceremonia sencillita, con flores, velitas y no sé qué tanta cosa, y cierra ese como portal y ya te vas a quitar eso de encima. Y seguí un ritual sencillo y efectivamente salí de eso.
No sé, ¿qué te digo? No sé hasta qué punto fue autosugestión, pero yo no sé cómo con mi autosugestión podía mover la lámpara sobre mi cabeza. Esa es la parte que no me queda clara. El punto es que hay que tener mucho cuidado con el tema de la Ouija. Y después de investigar sobre el nombre de esta entidad, resulta que el nombre que habían evocado o invocado en esa sesión representa uno de los guardianes de la Ouija. Y de los que abren los portales de la Ouija, y yo dije, ok, eso me pasa por andar viendo videos de YouTube, sí, sin filtro, ¿no? Entonces, nada más, mucho cuidado con el tema de la Ouija. Este, y realmente, en mi caso particular, yo creo que el efecto autoestopista sí puede tener impacto de forma remota. Era lo que Sí. quería comentar. No, súper bien, muy interesante, ¿eh? Sí, el efecto autostopista. Y se da en el caso de algunas investigaciones OVNI, y se da también en el mundo de lo paranormal. Y bueno, independientemente de que haya sido así o ocurrió en tu cerebro, el que haya ocurrido en tu cerebro no significa que es falso. Generó efectos físicos y psicológicos en ti, así que qué más verdadero que eso. Súper bien, Heidi. Estimada Ana Yatsin, ¿Qué tal? Buenos días, profesor. buenos Un días. gusto, un placer saludarlo y bueno, antes de que se vaya a terminar la clase, felicitarlo porque realmente ha sido un camino espectacular esta clase, ¿no? Y ahorita está cerrando con cosas que me están literalmente volando la cabeza, ¿no? En donde, como usted menciona, a veces es bueno romper paradigmas, ¿no? Y más en una formación académica que es de años, y luego escuchar estos conceptos y como que escuchar a mis compañeros inclusive hace volar la cabeza y reestructurar. Por ejemplo, esto que usted mencionaba de el entrelazamiento cuántico, de la física cuántica, ¿no? En donde, Mm, pues, en la academia nos enseñan que, bueno, un entrelazamiento cuántico, hasta lo puse, ¿no? Ocurre en una escala microscópica, muy pequeñita, entre átomos, en donde hay una comunicación, que inclusive estos átomos se pueden comunicar en grandes distancias y se hace pues de estos grandes laboratorios como el CERN, etcétera. Inclusive tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México un laboratorio a pequeña escala como el CERN, y es donde se hacen estos entrelazamientos cuánticos. Entonces, cuando menciona que estos objetos voladores que no se han identificado, conocidos como OVNI, pueden llegar a tener este efecto de entrelazamiento cuántico, pues me empezó a volar la cabeza. Dije, ¿cómo es posible que algo tan microscópico, un efecto tan microscópico, pueda escalar a una escala mayor y no romperse, ¿no? Y realmente estos objetos volar en mil pedazos, porque eso es lo que puede ocurrir en el CERN, ¿no? Que volemos todos en mil pedazos todo el planeta Tierra si no se lleva un máximo control. Entonces yo le quería preguntar cómo es posible eso, ¿no? Y un compañero me responde, ¿cómo es arriba es abajo? Me dejó más en duda, ¿no? Este concepto de cómo es arriba más es abajo, pero es un reto, realmente me deja un reto, profesor, sí. en que voy a tener que buscar mucho más información porque, bueno, mi formación académica me dice que no es posible, porque si no, ese objeto volador no identificado volaría en mil pedazos y, pues al menos en el planeta Tierra con la física clásica no es posible. El doctor Alcubierre hizo ahí un ejercicio en cómo podemos viajar, ¿no? A mayor velocidad de la luz, y es un paper increíble, pero todavía no se ha podido llevar a la práctica. O sea, en teoría, la teoría está ahí, pero no se ha podido llevar a la práctica. Pero sí, quiero felicitarlo porque me deja con muchas inquietudes y los compañeros también. Y eso es punto de partida para seguir investigando. Esa era mi duda. Muchas gracias, profesor. Sí, no, muchas gracias, Ana Yatsin, por tus palabras. Y efectivamente, como lo habíamos puesto en la placa anterior, la relación entre la física cuántica y el fenómeno OVNI es un terreno especulativo, ¿ya? O sea, no hay una demostración científica, ¿ya? Es especulativo, pero fascinante. Evidentemente, se genera una conexión en muchos casos, no en todos, recuerden la ley de Guerin, en muchos casos se genera una conexión entre el fenómeno anómalo y el testigo, ¿ya? Y una de las explicaciones que se sugieren para poder entender cómo se pueden quedar conectados dos cosas que después están a kilómetros de distancia es un potencial entrelazamiento postcuántico. Ese fue el nombre que le dio Jack Sarfati,
¿ya? Y Pablo Álvarez, entrelazamiento postcuántico, porque claro, el entrelazamiento cuántico es a nivel microatómico, es a nivel pequeñísimo, ¿ya? Pero como te digo, es una teoría especulativa que aún no ha sido, digamos, validada en el laboratorio. Ahora, puede que hayan otras teorías que permitan entender cómo se puede dar este vínculo inexplicable, este efecto fantasmal entre el testigo y el fenómeno. Bueno, excelente, pues. Y si hay que corregir, se corrige, ¿no? Si no, no hay problema con eso, súper bien. Estimada Gaby, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias, Mario, por darme la voz. Pues es que ahorita me estoy metiendo un poquito porque pues el tema de lo paranormal, ¿no? La investigación es pues como lo de lo mío. Y sí puedo decirles que en estos casi 6 años de estar haciendo programa, investigación, sí me he percatado y tenemos evidencia de que cuando ustedes están viendo, y yo siempre lo digo, cuando ustedes están viendo un material en televisión, en su celular, y empezamos a hacer, sobre todo en vivo, ¿no? Puede ser, es mucho más la carga energética en vivo que en una grabación. Sin embargo, existe una carga energética de lo que se está realizando en su momento y todo esto que son televisiones, teléfonos, iPads, todo esto, es un portal directo hacia donde tú estás. Estás abriendo la puerta del lugar en donde tú te encuentras para que esas energías y lo que está ahí manifestándose llegue a donde tú estás. Es como si tú estuvieras ahí parado, porque es lo mismo, no porque piensen que el estar en pues en un teléfono o en un medio, un dispositivo, te esté protegiendo. Porque dices, lo están viviendo ya, pero acá no pasa nada. Eso es lo que pasa normalmente. Por eso es importantísimo que pues tengan muchísimo cuidado en qué tipo de material van a ver. Y si lo van a hacer, tengan una preparación espiritual para verlo. Es decir, ok, voy a empezar a ver este tipo de material, pero voy a proteger mi campo áurico, mi espacio, en dónde lo voy a ver, para qué lo voy a ver, por qué lo voy a ver, o solamente es morbo. En verdad es un tema muy interesante y sí es un tema delicado. Hay gente que piensa que por ser que esté de aquel lado, pues no pasa nada. Sí les voy a decir algo que es muy, 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 muy importante. El estar viendo películas de terror, el estar viendo todo este tipo de contenido, baja mucho tu nivel energético y hace que entren todas estas cosas a tu mundo. Y también hay que tener mucho cuidado en qué voy a hacer en mi casa. Se los digo por experiencia propia, ¿no? Decir, bueno, yo sé que aquí hay una entidad, ¿no? Porque sé que se están moviendo las cosas, porque camino y veo como que alguien pasa, o me mueven algo, y entonces me acerco a ciertas personas, pues hazle así, es lo que trabajaba en el modelo anterior, ¿no? Voy a hacer este tip, ¿no? El tip casero que hasta los brujos dan, y no es lo correcto, porque entonces tú, como no estés preparado, no tienes estudios, ni siquiera la preparación espiritual, ¿qué pasa? Te estás exponiendo más. Entonces, abres más porque hay una comunicación. Entonces, yo de verdad, en mi humilde opinión, tienen que, y en la experiencia que tengo, es no lo hagan. Si van a hacer este tipo de estar viendo y estar investigando y tú estarse metiendo, pues mejor vayan con personas que realmente sepan, que realmente lo trabajen, protegerse como realmente lo tienen que hacer y respetar mucho este tema. Eso es todo lo que yo quería decir, Mario. Muchas gracias, saludos a todos y felicidades ya en el último. sí, muchas gracias, estimada Gaby. Sí, quiero rescatar varias cosas que señalaste, pero bien cortito. Nosotros hablamos de alimentarnos, no solamente nos alimentarnos como comida, nosotros tenemos que hablar de nutrirnos. Y nosotros nos nutrimos con lo que comemos, pero también con lo que vemos, con lo que escuchamos, la gente con la que nos relacionamos, el grupo de amigos, todo eso nos va nutriendo, nos va nutriendo. Y sobre esas cosas también tenemos que igual tener cierta selectividad para nutrirnos con cosas positivas. Estimada Heidi, Sí, dos comentarios. El primero, definitivamente hay que aprender a hacer lo que una frase que me gusta mucho es hacer higiene mental. Cuando estás trabajando en la investigación de estos fenómenos, a veces te metes tanto que tienes que hacer pausas, desconectarte. Y si estás trabajando con temas demasiado densos, pues por momentos, a ver, hay que soltarlo y
te metes tanto en la parte densa, en la parte oscura, que dices, a ver, ya va, tengo que salir y conectar de nuevo con la luz. Sí, a lo que voy es que siempre hay que buscar otra vez el centro, buscar nuevamente, hacer meditación, hacer oración, o sea, buscar el equilibrio en ese proceso de investigar, sobre todo cuando se están investigando fenómenos paranormales y estos son muy densos, hay que hacer pausas y hay que siempre regresar a la luz. ¿Ok? Y hacer esa higiene mental desde estar haciendo otras actividades para sacarte de la cabeza toda esa información que luego se está manejando, ¿no? Yo quisiera regresar al tema de la física cuántica y la relación con la ufología. Y lo que quería mencionar era un concepto que conocemos como dualidad partícula-onda, con el que se caracteriza el electrón. El electrón, ahora sí que hace muchos años se hicieron unos experimentos que no voy a explicar en este momento, pero que permitieron al observador identificar al electrón o caracterizarlo indicando que es una partícula y también es una onda. Y decías, pero ¿cómo pueden ser las dos cosas? Y es que dependiendo de el mecanismo que se utilizaba para hacer la medición, los instrumentos de medición, si tú enfocabas la observación en la búsqueda de ondas, encontrabas ondas. Y si enfocabas la observación hacia la búsqueda de partículas, encontrabas evidencia de que eran partículas. Entonces, este fenómeno se llamó lo que es Superposición ay, cuántica. no, colapso de la función de onda. Sí. Se llama colapso de la función de onda, en donde eso que estás observando se transforma en función de los elementos o de los instrumentos de observación que estás utilizando y la óptica con que lo estás analizando. Ese Fíjate era el que sí. comentario. No, súper bien, Heidi, porque eso es, po. O sea, el observador crea la realidad, ¿ya? Depende del observador lo que crea. Y ahora, mira, ya estamos en la penúltima diapo. Fíjate que en el libro Omnis, Mensajeros de la Conciencia Global, Miguel Pedrero, el autor español, profundiza en ese concepto, ¿ya? Y habla de que el fenómeno ovni puede estar relacionado con la idea de conciencia colectiva. Porque acuérdense lo que yo digo, la conciencia individual, pero también la conciencia colectiva crea la realidad, ¿ya? Y en ese caso, Miguel Pedrero postula que los ovnis y los humanoides constituyen una suerte de egregores, ¿ya? ¿Han escuchado hablar del término egregor? Un egregor es una entidad psicoenergética creada y mantenida por la atención, por las creencias, por las emociones compartidas de un grupo o comunidad, ¿ya? Fíjate que en la Inglaterra del siglo XIX, la gente creía en hadas y veía hadas a cada rato, ¿ya? Pero en el siglo XX ya no se creía tanto en la hada y las hadas se vieron poco. Entonces, algo tiene que ver con las creencias y la conciencia colectiva que tienen la capacidad de configurar una entidad psicoenergética que es el reflejo de esas creencias, ¿ya? En este sentido, la conciencia colectiva, al irse nutriendo de relatos, de miedos, de esperanza y todo en relación al símbolo ovni, estaría construyendo, ¿ya? Y sosteniendo el egregor. El egregor es esa materialización. Lo que a nivel colectivo se denomina egregor, a nivel individual, los antiguos ancestros, ¿no es cierto? Por ejemplo, los tibetanos hablaban de los tulpas. Los tulpas también eran una construcción psicoenergética pero a nivel de individual, ¿ya? Alexandra David Neal, la gran exploradora británica del Tíbet, que fue iniciada en estas técnicas, creó un tulpa, o sea, su conciencia fue capaz de crear una entidad psicoenergética que la atendía, que la ayudaba, que la acompañaba, ¿ya? En distintos peregrinajes que ella hizo, ¿ya? Entonces, es muy interesante el libro de Miguel Pedrero, porque también son nuestras creencias las que van configurando la realidad. Y algo de eso hay. Por último, ya última diapo, ya el tema de la desclasificación del fenómeno ovni es algo que también ha impregnado fuertemente la discusión y el debate, ¿ya? Y acá hay un término que lo creé yo, que es el término ontocalipsis, ¿ya? Fíjense, y yo les comentaba que Gene Semivan, y tenemos una foto de Gene Semivan ahí,
dijo que la verdad del fenómeno ovni era indigerible por parte de la humanidad, ¿ya? Que podría generar un apocalipsis, que podría redefinir nuestros conceptos sobre el sentido de la existencia, el sentido de la realidad, el sentido del ser humano, ¿ya? Se derrumbarían todos estos conceptos y habría que dar paso a una configuración forzada, absolutamente nueva, si la realidad ovni se hiciera masiva, si el secreto ovni se hiciera masivo. Eso dice Jim Semivan. Y no hay que dejarlo, no hay que desconocer esa posibilidad, ¿ya? Y yo sé que hay mucho interés en que esto se sepa, pero las consecuencias que pudiera tener para el común de la humanidad podrían ser impredecibles, ¿ya? El solo hecho de reconocer lo que ocurrió cuando Orson Welles transmitió La Guerra de los Mundos a través de un radioteatro radial en 1939 en Estados Unidos, el terror que eso generó en la población, a pesar de que 4 veces se señaló en la radio que era un radioteatro, pero la gente aún así se volvió loca, salió corriendo, ya hubieron choque, hubieron heridos, hubieron muertos. Imagínense, 1939, ahora imagínense en estos años con el poder que tienen las redes sociales, sería algo absolutamente difícil de manejar. Nosotros que formamos parte de un grupo muy pequeño de gente que se interesa en estos temas, podemos a lo mejor tener algo, ¿ya? De, de, de- de criterio de cómo actuar, pero el común de la gente ante lo desconocido, la primera reacción va a ser emocional, ¿ya? Eso no significa que el tema, por eso es la importancia de que el tema cada vez vaya siendo más masivo y cada vez más gente se interese en estas cosas y entienda. Fíjense que Jim Semivan decía que quien revele la verdad sobre la realidad no humana, no está hablando de extraterrestres, habla de no humano, ¿ya? Que es más amplio. Pero el gobierno que revele esto, sea el gobierno chino, el gobierno ruso, el gobierno de Estados Unidos, estoy hablando de las grandes potencias, pero quien revele la verdad sobre el fenómeno no humano va a tener que afrontar grandes cosas. Por ejemplo, va a tener que elaborar las respuestas a las incontables preguntas que van a surgir respecto a esto por parte de la opinión pública, ¿ya? Va a haber una desconfianza generalizada. ¿Qué respuestas vamos a dar para todas las preguntas? Porque van a surgir muchas preguntas, ¿ya? En las redes sociales se va a generar polarización gracias al miedo, ¿ya? Va a haber división, ¿ya? Va a haber una pugna brutal entre los que se autoatribuyan, ¿no es cierto?, la representación de la humanidad, ¿ya? Y quien no, ¿ya? Entonces, es algo complejo, es muy complejo. Jim Semivan dice que ¿quién nos asegura que la situación sabiendo de la realidad no humana sea mejor que la situación actual no sabiendo? ¿Quién nos asegura eso? ¿Ya? Ya vimos, y en algún momento no recuerdo bien, explicamos el caso de la ONG que quiso enviar ayuda de alimento a Sudán y que al final se transformó en un tremendo fracaso. Había una hambruna en Sudán, en el norte de África, y una ONG para tratar de paliar el problema de la hambruna empezó a lanzar cajas con alimentos, po. ¿Y qué pasó? Que esas cajas con alimentos no llegó a la gente, fueron apoderadas por mafias locales, ¿ya? Lo que aumentó la violencia. Y como parte de las cajas llegó a las comunidades sin un proceso adecuado de administración de todo eso, los pocos agricultores locales que habían dejaron de plantar plantas. ¿Para qué si estaba llegando alimentos del cielo? Entonces, muchas veces algo que puede tener muy buena intención en el camino puede generar unos problemas que son muy difíciles de predecir. Por eso, y esto ya es una opinión personal y tienen todo el derecho a estar en desacuerdo, yo creo que la desclasificación tiene que ir controladamente de a poquito, ¿ya? A mí, claro, como a mí yo estoy metido en el fenómeno, a lo mejor me gustaría que todo fuera de golpe y mañana, ¿ya? Pero no puedo solamente pensar en mí, tengo que pensar en la humanidad toda, ¿ya? En el nivel conciencial que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces,
es un desafío y es un tema complejo. Vamos terminando entonces con la bibliografía recomendada de este capítulo, de esta clase que está terminando, El Gran Otro, de mi amigo Freddy Alezzi, ya, por acá está, El Gran Otro, muy bueno, ya. Extrañas criaturas y el fenómeno ovni. Recién lo mencionamos, Omnis, Mensajero de la Conciencia Global, de Miguel Pedrero. Oh, el croma no deja. Muy bueno. Un banquete troyano de Joshua Cutchin. Ahí está, un banquete troyano. Ya, para mí este Pasaporte a Magonia, segunda parte. Imagínense la importancia que yo le doy a este libro. Lo imaginario en el contacto ovni, ya, de Dennis Stilling. Esta es una recopilación de varios autores que hizo Dennis Stilling, muy bueno, ya. El universo encantado de D. Scott Rogot también habla sobre las zonas liminales, ya espectros, ovni, efecto autoestopista. Y por último, de Hilary Evans, del gran Hilary Evans, El enigma de las entidades. Muchas gracias, estimados alumnos. Ya me pasé un poquito, yo le había dicho 1 hora 15 al profesor, pero bueno, Perdón, darle profesor. las gracias por haber terminado este módulo, por haber sido su profesor. Muy contento. Saludos, nos vemos en el futuro.